bosque, ¿verdad? Y esto en cuanto a la esfericidad de la Tierra, se logra, ¿verdad? Completar esa idea con el viaje de circunnavegación que inició Fernando de Magallanes y que concluye Sebastián Elcano. En cuanto a lo que es el desarrollo de la geografía en la edad contemporánea, que inicia con la Revolución Francesa y que sigue desarrollándose hasta nuestros días, ¿verdad? Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad contemporánea, pues, ya la geografía, con todos estos avances que hemos mencionado, ya definitivamente la geografía no es meramente una geografía descriptiva, ¿verdad? Ya para este entonces la geografía es una geografía científica. ¿Y quién la convierte en una geografía científica? Pues Alejandro von Humboldt, este alemán millonario, heredero de una gran fortuna, que realmente no era geógrafo en su inicio, sino que él era biólogo, y que pues al tener tanta fortuna quería conocer el mundo y también hizo viajes a América, y al llegar a América, específicamente a Brasil, se adentró en las selvas amazónicas y descubrió un clima que él nunca había experimentado, pues un alemán que se encuentra en latitudes altas, eso lo vamos a ver más adelante para conocer por qué un clima es en un lugar así y en otro lugar es asá, ¿verdad? Entonces él comenzó a buscar el por qué. ¿Por qué en Alemania el clima que él experimentaba, las temperaturas que él experimentaba eran tales temperaturas, tales estaciones, y por qué acá en esta zona del sur de América él experimentaba mucha calor, por qué sudaba mucho, por qué llovía tanto? Entonces ya él comenzó a buscar el porqué de las cosas, ¿ya? El porqué. Y ya cuando empezamos a buscar el porqué, entonces ya dejamos de describir, ¿verdad? Ya no nada más lo que yo pienso que es así, o yo creo que es así, sino es que ya empiezan a buscar el por qué se da eso. Y al buscar el por qué, ¿verdad? Está utilizando los pasos de toda investigación científica, ¿verdad? Que es observamos, hacemos hipótesis positivas, nulas, etcétera. Bueno, ¿será que aquí hace mucha calor? Porque ¿será que los rayos del sol están directamente sobre este territorio? ¿Y será que esto hace de que el agua de los océanos pues ascienda de forma de vapor y pues se concentra en las altas cantidades de nubes? Y esas nubes, al chocar unas con las otras, entonces se convierten en fuertes precipitaciones y por eso que llueve tanto. Entonces empiezan a hacerse ideas y empiezan entonces a experimentar, ¿verdad? Y luego entonces a la teoría, y luego entonces convierten eso en una ley. Entonces esto, con la observación y todos los métodos que este biólogo científico empieza a aplicar al campo de la geografía, hace que la geografía se convierta en una geografía científica, donde no nada más decimos, bueno, pues Panamá pertenece o tiene un clima tropical, porque pues los libros dicen que tiene un clima tropical, sino que vamos a ubicar a Panamá en el globo terráqueo. ¿En qué parte del globo terráqueo Panamá se ubica? ¿Cuáles son las características específicas que se dan a cualquier territorio que se encuentra en esa parte del globo terráqueo, en cualquier otra parte del mundo? Porque no nada más en América tenemos, en esta parte del mundo tenemos o experimentamos este clima. En África hay partes que tienen la misma posición de nosotros en cuanto a la latitud, y pues también experimentan el mismo clima. Y también hay partes en Asia que están en la misma latitud que nosotros, experimentan el mismo clima, tienen las mismas frutas, las mismas verduras, las mismas legumbres que usted y yo comemos. El mango que nos chupamos acá en Panamá, se lo chupan también allá en Indonesia, porque también tienen un clima subtropical y tropical, ¿verdad? Hay algunos países en África, no todo África es desierto.
A veces cuando hablamos de África, todo el mundo se imagina un solar, una sequedad. No, en África también hay territorios que tienen el mismo clima de nosotros, con mucha calor como nosotros, pero que llueve también, que también produce y que también pueden experimentar y saborear los mismos frutos que nosotros saboreamos acá. Yo no cambio los frutos de nuestro país por ningún fruto de latitudes altas. Vamos a ver ya después cuando hablamos de latitudes altas, a qué nos referimos, cuando hablamos de latitudes medias y cuando hablamos de latitudes bajas. Pero esto lo sabemos gracias a que la geografía se convirtió en una geografía científica, donde se empezó a buscar el porqué de los hechos y porqué de los fenómenos, ¿verdad? Los hechos, cuando hablamos de hechos, podemos hablar de orogenias, colinas, cerros, todo lo que tiene que ver con el relieve, accidentes costeros, esos son hechos que ya están establecidos sobre la superficie terrestre. Cuando hablamos de fenómenos, pues son movimientos que se dan tanto dentro del planeta como fuera del planeta, ¿verdad? O no específicamente fuera del planeta, porque en geografía no tenemos que ver nada con los astros, ni con el planeta Marte, nada de esas cosas, sino dentro fuera de la litósfera, pero dentro de la capa atmosférica del planeta. Como vamos a un ejemplo, un tornado, una tormenta tropical, son fenómenos, ¿verdad? Entonces se empieza a buscar el por qué se está dando ese fenómeno geográfico en un determinado lugar, cuáles son los elementos que han intervenido para que ese fenómeno se desarrolle en un determinado lugar. Ya, entonces, gracias a este señorito que tenemos aquí, al alemán Alejandro von Humboldt. También tenemos a Karl Ritter, que es otro alemán también, y que él, pues, estudia mucho lo que es la relación del ser humano con el medio geográfico. Así que él es considerado como uno de los considerados como el padre de la geografía humana, porque cuando hablamos de geografía, mis estimados estudiantes, no nada más estamos hablando de lo que en este momento yo me he enfocado, que es hablar de territorio, no nada más de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de geografía, vamos a hablar de geografía física, que sí les he hablado bastantito de geografía física, muy someramente. Vamos a hablar de geografía humana, y dentro de la geografía humana vamos a hablar de geografía económica, geografía de la población, geografía de la salud. Se divide en diferentes ramas, ¿verdad? Cuando hablamos de geografía física vamos a hablar de geografía política, que no es de los políticos ni de los partidos políticos, sino de las divisiones de los diferentes territorios del mundo para su mayor desarrollo y también para su mayor control, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar cuando hablamos de geografía física, vamos a hablar de relieve, vamos a hablar de oceanografía, de climatología, de meteorología, vamos a hablar de edafología, ¿verdad? El suelo donde sembramos, vamos a hablar de una serie de ciencias que son parte de la geografía y que enriquecen a la geografía. Cuando hablamos de geografía humana, como les dije, vamos a hablar de geografía del turismo, geografía del comercio, vamos a hablar de sectores económicos de la población, enfermedades, cuáles son las enfermedades como pólita o que más atacan a una población X en un determinado lugar. Todo eso es parte de la geografía. O sea que la geografía es dinámica, la geografía es un mundo. Y pues definitivamente yo estoy a veces, yo soy feliz en dar mis clases, me gusta dar mi clase, pero siento que geografía de Panamá es realmente amplia, es muy amplia para darla como me gustaría darla en un verano que es tan corto. Pero vamos a tratar de darla yo con el mayor deseo de que usted pues conozca todo esto, ¿verdad? Pero también depende de usted, depende de que usted le meta empeño a la materia y también me escuche, ¿verdad? Porque yo le estoy hablando con el objetivo de que usted me escuche. Así que la geografía es amplia, se divide en diferentes ramas, que también lo tenemos en el material que les puse allí a ustedes en la plataforma. Vamos a ver. Fuente de riqueza. Todavía sigo en geografía física de Panamá. Pero la geografía se divide en dos grandes ramas, que es geografía física
y geografía humana. Y también a veces la dividen en geografía biológica, que nada más se enfoca en lo que es la zoología y la botánica de un determinado o de un territorio determinado.